Buenas noches, que el Señor los bendiga, que estén muy bien, ahí donde usted está en su casa, en su cuarto, en la sala, en el corredor, en el patio, en su trabajo quizá, eh, en su hogar, ahí en la intimidad de su hogar, hasta donde está llegando esta palabra. Como les decía ayer en el mensaje anterior, es un gusto para nosotros saber que al otro lado de este espacio, a pesar de que hay una diferencia en el intervalo de tiempo en el que grabamos, si usted ve, que ahí en la intimidad de su casa usted reciba la paz, que usted reciba el amor del Señor, que usted reciba un abrazo de parte del Padre. Hoy vamos a meditar y estamos haciendo muchos esfuerzos hoy, estamos haciendo una iniciativa y al final les digo de qué se trató. Entonces quiero redimir todo lo posible el tiempo, no sin antes decirle que vaya a su Biblia, por favor, la tome en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, mientras oramos para iniciar. Juan, capítulo 2, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 2, papel y lápiz a mano, oramos e iniciamos. Padre, te agradecemos por este tiempo. Yo pongo este momento en tus manos, que la palabra que tú vas a traer a nuestros corazones entre hasta lo profundo, que nos enseñe lo que tú tienes para nosotros, pero por sobre todo, que florezca en nosotros esa semilla de tu palabra y dé fruto para la eternidad. Bendice, Dios mío, a mis hermanos, sana al que necesite sanidad, trae paz al que se siente cansado y agotado, trae serenidad al que se siente, Dios mío, disperso, distraído, Señor, en el nombre de Jesús, y ansioso, y descansamos en tu palabra que dice: echad mi yugo, Señor. Despojamos nuestros yugos, nos despojamos de nuestras cargas, las dejamos en ti, porque tu palabra dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para Dios el tiempo es ya. Esto es una verdad, una realidad de la que yo me tomé para extraer el tema y para ver lo que vamos a ver en este momento en la palabra del Señor. Y es que para Dios el factor tiempo no tiene tanto peso como para el ser humano. En el momento en que Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, al mencionar la palabra principio, inicio, ahí estamos tomando en cuenta el factor tiempo. Para el ser humano, para la creación misma, el tiempo es importante. Dios mide al ser humano con el tiempo, pero el ser humano no puede medir a Dios igual. Es decir, desde el momento en que Dios da forma a la creación, desde el momento en que Dios da forma a todo lo que hay de la nada, a partir de ahí el tiempo comienza a ejercer su papel. Para nosotros el tiempo marca una gran diferencia, una pauta. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos según la ley de la ciencia, la ley biológica que obedece el ser humano, aquí natural. Sin embargo, para nosotros el tiempo es más que eso, porque sabemos que aún después de nuestro tiempo físico aquí, nos espera toda la eternidad a través del Maestro. Pero bien, centrémonos en este tiempo ahora, en nuestro tiempo humano, en este tiempo cronos, en el tiempo cronológico. Hay cosas que nosotros estamos esperando que pasen. Ayer, o el mensaje anterior, perdón, decíamos que vas a Dios a ver hacer. Lo vas a ver a Dios, vas a ver a Dios actuar. Hablamos de Bartimeo, aquellas cosas y la disyuntura de cosas que no hemos logrado y cosas que logramos y luego perdimos, o cosas que no hemos logrado del todo. Entonces el tiempo para nosotros marca una pauta importante porque nos rige en la mayoría de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Pero hay cosas que vienen con el tiempo y el tiempo nosotros no lo podemos acelerar. No está en nuestras manos acelerar el tiempo, pero en las manos del Señor sí está hacerlo. Y cuando Dios acelera el tiempo, lo acelera para que lleguen a nosotros y sucedan en nosotros acontecimientos y lleguen a nosotros cosas, procesos que Dios mismo va a utilizar para nuestro beneficio. Cuando yo acelero y provoco que las cosas pasen, el resultado no va a ser para nada el mejor. Pero cuando Dios es el que acelera el tiempo, cuando Dios es el que apresura la circunstancia, entonces la historia tiene un final feliz. Vamos por favor a San Juan capítulo 2, leemos desde el verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora.
Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y llenaron las tinajas hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ojo, hasta aquí nos dice qué fue lo que pasó con el agua. Antes no nos había dicho nada. ¿De acuerdo? Ok. Hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, no llamó a Jesús, llamó al esposo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ojo, ya andaba con discípulos que no creían en él. O sea, para que la Biblia me señale que después de esto los discípulos creyeron en él, entonces, ¿qué estaban haciendo a la par de Jesús antes? Ahora, un discípulo no precisamente implica ser creyente. Yo puedo ser discípulo sin ser creyente. Puedo estar siguiendo a Jesús sin creer en Jesús. Y era lo que pasaba en ese tiempo. Porque era el principio. Jesús apenas estaba comenzando. La gente estaba comenzando a vislumbrar qué era lo que se decía. Jesús no tenía mucho de haber aparecido. De hecho, este es el primer milagro que se registra de esta magnitud de Jesús. Entonces Jesús no tenía un currículum detrás de él como para que la gente creyera en él con solo escucharle, como por ejemplo lo vimos en el mensaje anterior de Bartimeo. Sin embargo, también es digno de notar que si ya tenía discípulos es porque había interactuado con ellos y ya ellos en sus espíritus tuvieron que haber discernido la calidad del hombre que tenían enfrente. Entonces, vamos de nuevo desde el principio, ya que usted tiene claro qué es lo que está pasando. Al tercer día hicieron bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ok, hay una boda. El libro de Levítico registra toda la ley ceremonial, la ley civil y la ley sacerdotal, que era un compendio de leyes, ¿verdad? Y la misma Biblia aquí lo señala como un rito, como rituales, que no tiene que ver nada con el otro lado de espiritismo y todo eso, sino como un rito, un procedimiento, ¿verdad? De los judíos. Ahí habían 7 vasijas de piedra que eran para contener agua, conforme a la ley de la purificación. En ellas contenían agua, y el agua se supone que es para lavarse. Por eso la Biblia se compara a ella misma con agua, porque nos purifica. Recuerda, nos purificó, dice la Biblia, mediante el lavamiento a través del agua, que es la palabra. Ahora bien, hasta este momento tenemos unas bodas que se están realizando. Hay gente en esas bodas, no nos dice cuánto. Los grandes protagonistas en este momento son María, Jesús, los discípulos, el maestresala. ¿De acuerdo? Y por último, el novio. Ahora, vamos a María. Cuando se dan cuenta por qué razón se terminó el vino, esto tiene que ver con un asunto de mala administración y una mala planificación de la boda como tal. Alguien ahí se la echó, mis hermanos. Porque que en una boda se queden sin vino, eso no se podía perdonar. Porque el vino era parte indispensable de la celebración. De ahí que María se viera en la necesidad de llegar a Jesús y decirle: se acabó el vino. María en ningún momento se acercó a Jesús a decirle: hijo, se nos terminó el vino, ¿puedes hacer un poco, por favor? Ella le traslada a Jesús lo que está pasando. Jesús le responde a ella porque Jesús sabe qué se esconde y qué viene detrás de la observación de María. No hay más vino, se acabó. Jesús no pregunta: ay, qué torta, qué barbaridad, yo les voy a ayudar, voy a hacer algo por esto, ya no vamos a echar a perder la fiesta. Jesús se dirige a María directamente y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer, si mi hora no ha llegado? Él está diciendo: pero yo vine a una fiesta, no vine a comenzar a hacer milagros aquí. ¿De acuerdo? Él no lo hace como a manera de reproche, sino también señalando cuál es su posición en este momento. Sin embargo, aunque no era tiempo de hacer milagros,
Como lo dice nuestro tema, para Dios el tiempo es ya. Y en este momento hay una necesidad, tiene que seguir la celebración, las bodas tienen que consumarse, no pueden esperar más. Los invitados, los que están a la mesa, no pueden quedarse esperando parte principal de la boda como lo era el vino. Entonces en este momento, después de que Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer, si mi hora no ha llegado? Entonces María le dice a los discípulos y a la gente que está ahí, hagan todo lo que les diga que haga. A pesar de que María da una observación y de que Jesús hace una aseveración, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Aún así, María en su adentro sabe que Jesús va a hacer algo. Al punto que apercibe a la gente y le dice, Él va a hacer algo. Obedezcan lo que les va a pedir. No hay más conversación entre Jesús y María, más que una intervención. Algo que dijo María a Jesús, algo que contestó Jesús a María, y el resto fue para los demás que estaban ahí involucrados. Entonces, esto nos deja un primer principio. Dios sabe que este tiempo es exacto y preciso para hacer milagros en nuestras vidas. Me llama la atención que María señala y les dice, hagan todo lo que les diga. Como les digo, ya María sabe e intuye que Jesús va a hacer algo. Inmediatamente Jesús hace lo que María intuyó, lo que María sintió en su espíritu. María percibió un milagro. Yo quiero decirte, si quieres anotar, estamos en un tiempo en el que tienes que percibir hacia dónde y por dónde viene tu milagro y orar por el milagro correcto por el que estás esperando. Hay cosas que nosotros estamos esperando que pasen, unas que no han sucedido, otras que sucedieron a media y se nos fueron de las manos porque no era el tiempo, porque aceleramos el tiempo de que pasara. Muchas cosas entran en juego. Pero lo que sí es cierto es que con Dios siempre tenemos la oportunidad de ver un milagro más, siempre y cuando sea el tiempo preciso. Por eso le digo, tenemos que saber entender cuál es el tiempo para que los milagros se realicen y orar en esa dirección. Con esto no vamos a torcerle el brazo a Dios para que Él lo haga. Sin embargo, si es el tiempo perfecto de Dios para que tu milagro se realice, se va a realizar aunque el mundo esté metido en cuarentena y estemos pasando una pandemia. Van a llegar a buscarte a la puerta de tu casa para concretar ese negocio que estás esperando. Vas a recibir una llamada de tu jefe para decir, aquí está la promoción que estabas esperando. Vas a recibir una llamada donde te van a decir, vamos a aumentarle su salario porque hemos hecho tantos ajustes que necesitamos que los que queden estén mejor. Vas a recibir una visita de alguien que te va a decir, vengo porque tengo esto que proponerle, y sabrás en tu corazón que es Dios porque estabas orando precisamente por eso. Y cuando el milagro llega, cuando el tiempo del milagro suceda, nosotros no forzamos absolutamente nada. Todo pasa de la forma más clara, más serena, sin tanta bulla, sin tanto barullo, sin mucho exhibicionismo, porque el Señor es así. Cuando Él hace un milagro, lo hace sin caer en el exhibicionismo. Simplemente sucede el milagro y al final la gloria termina siendo para Dios, sin caer en exhibicionismos y en extremos raros, que es lo que hoy en día pasa. Alguien estaba predicando, el predicador, alguien se sintió que le había sanado de la panza y ya lo ponen y los postean, y este se sanó, y este qué, y este qué. Yo estoy hablando de que van a suceder milagros que son comprobables. Yo no le estoy diciendo solo que un milagro, me olía la panza, ya no me duele. No, le estoy diciendo milagros van a ocurrir en medio del Ministerio Vida Internacional y en medio de todos que forman parte de la Iglesia de Cristo, que crean por este tiempo. Porque la buena noticia es que los milagros se siguen dando. Te dije que anotaras, hay un tiempo, tienes que aprender a percibir el momento de tu milagro. Te quiero decir, número 2, los milagros comenzaron a pasar y gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, todos los días tenemos la oportunidad y es el tiempo perfecto para que Dios haga un milagro. Dios ha hecho muchos. El hecho de que nosotros no lo hayamos visto no significa que no los haya hecho. O como Él no hizo el milagro que nosotros esperábamos, entonces los demás milagros que Él ha dicho para nosotros no cuentan. Pero milagros están pasando, gente se está salvando, naciones poderosas, hombres poderosos han reconocido que la única fuente de salvación y la única fuente de prosperidad y de saneamiento para una nación está en la Biblia. Hay presidentes y hombres importantes que han dicho, de aquí no nos saca nadie sino solamente Dios. Son milagros que ocurren, pero como tú estás esperando que te llegue una Fortuner 2021, un Toyotón 2021,
Pero como no te ha llegado, entonces para ti lo demás que está pasando no es milagro. Entonces yo tendría que preguntarte, ¿para qué esperas una Toyota enorme 2021 si todavía no tienes cochera donde guardarla? ¿Me explico? Estamos esperando que sucedan milagros, estamos orando para que Dios haga milagros, pero estamos orando para que sucedan los milagros equivocados. Dile, Señor, dame la sabiduría para saber qué es lo que yo necesito y ahora para orarte por eso y para ver eso tan grande que está pasando. Sin más, vamos entonces a lo que Jesús hace. Ve las tinajas, le dice a los hombres que están allí, llenen todas esas 7 tinajas con agua. A cada uno le entraban aproximadamente de 2 a 3 cántaros, detalla la Biblia. Terminan de llenar de agua e inmediatamente Jesús le dice, agarren, tomen y vayan y le dan a probar al maestresala. Le cuento, el maestresala era el que se encargaba de degustar que todo estuviera saliendo de la mejor manera. En términos generales era eso, era el supervisor de que todo estuviera bien, era el que probaba, era el que degustaba la calidad de lo que se estaba sirviendo en cuanto a vino, por ejemplo, también. Entonces, desde el momento en que echan el agua hasta el momento en que llegan al maestresala, no pasaron ni 10 ni 5, fueron instantes. Los hombres echaron vino. Los hombres llevaban vino de muestra al maestresala. No fue sino que hasta que el maestresala lo tomó, que el agua fue convertida en vino. Hay milagros que no van a pasar sino hasta el último momento, cuando ya todo aparentemente está perdido y cuando ya dijimos, no, ya no pasó. Ten fe hasta el último momento porque Dios trabaja así. Ten fe hasta el último instante porque Dios trabaja así. Leo para ustedes. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, 6 tinajas. Escuche, 6 tinajas, no eran 7, me equivoqué, son 6. Conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús dijo, llenad las tinajas con agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿De acuerdo? Vayan para que el maestresala pruebe. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, cuando él la probó, ya se había convertido en vino. El milagro más maravilloso aquí es que nosotros, número uno, entendamos, o no número uno porque lo venimos numerando por orden. Dijimos, hay que tener el apercibimiento de que estamos en un tiempo de milagros. 2, hay que esperar y saber que es tiempo todavía de milagros y que siguen ocurriendo. Si le puedo decir una tercera, te puedo decir tercero, si quieres anotar. Cuando los milagros pasan, pasan porque la materia, el tiempo, el espacio y lo creado obedecen a la orden maravillosa de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabía en aquel momento que el componente químico del agua era H2O. Nadie lo podía decir. Nadie lo puede imaginar. Sin embargo, pasó. Cuando el vino se procesa, lleva un proceso de años para que un vino sea de calidad. Sin embargo, la materia, el espacio y el tiempo se sintieron honrados de saber que Jesús estaba convirtiendo lo que iba a pasar en años en instantes. Cuando nadie jamás había visto algo como esto, Jesús lo hizo. Porque el tiempo para Dios es ya. Si bien es cierto, para Él un día es como 1000 años y 1000 años para un día, también Él sabe que hay cosas que nosotros necesitamos que sucedan ahora y Él lo sabe. Y aunque cuando tenemos la actitud correcta no vamos a presionarle, a decirle, Señor, ¿por qué no lo has hecho? El que tiene la actitud correcta le dice, Señor, tú me conoces mejor que nadie. Tú sabes lo que yo necesito que suceda esto en mi familia, en mi negocio, en mis estudios, en mi carrera, en mi trabajo, en lo que yo hago, en lo que espero, en una sanidad, en un milagro, en una cancelación de deuda, lo que sea, lo que usted necesite. Con la actitud correcta le decimos, Señor, pero yo estoy en tus manos y en el momento que lo hagas, te voy a honrar como si lo estuvieras haciendo ahora. No hay nada más maravilloso que orar así porque esto convierte y mueve el corazón de Dios a favor de nosotros. Contrario al que le dice, se enoja y le reprocha, ¿por qué no lo hiciste ahora? ¿Por qué no vino mi milagro ya? Si yo soy tu hijo, si te diezmo, si te ofrendo, si te canto, si canto bien, si sirvo, ¿por qué no me hiciste a mí el milagro? ¿Y por qué le hiciste el milagro a los demás? Cuando nosotros no tenemos ni la más mínima autoridad moral para exigirle a Dios que haga algo a favor de nosotros,
sabiendo que todo lo demás que haga es beneficio, porque lo más importante y lo imposible de hacer, Jesús estaba próximo, a vuelta de 2 años y unos meses de hacerlo, y fue morir en la cruz del Calvario para hacer en nosotros un milagro más que convertir agua en vino, un milagro de salvación. Termino diciéndole lo siguiente. Verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. No le preguntó a los sirvientes porque son sirvientes. No le preguntó a Jesús porque es un invitado, un total desconocido para él. Pero invita y pregunta y llama al homenajeado en ese momento. Y le dice lo siguiente. Todo hombre, ojo que ya son bodas, eso no estaban desposados, aquí no estamos hablando de un desposado. Cuando la Biblia dice que alguien desposó a alguien, esa es una etapa de compromiso, de noviazgo, ¿va? Para que usted me entienda en ese término. Pero cuando ya son bodas es porque ya se convirtieron en esposos. La boda en sí es la celebración de haberse convertido en esposos. Por eso aquí le dice esposo, no le dice novio. En las bodas de ahora, antes de que les diga los declaro marido y mujer, él es novio. Hasta que los declararon ya es esposo. ¿Me explico? En este entonces, cuando ya en las ceremonias, porque ya son esposos, por eso el maestresala llama al esposo, no llama al novio. Note esto y le dice, por lo general, caballero, los hombres de inmediato sirven el mejor de los vinos para que los de la fiesta pues se sientan homenajeados con ese vino de calidad. Pero qué curioso, te guardaste el mejor vino para servirlo al final. Jesús rompió la barrera del tiempo. Jesús rompió el sistema. Jesús rompió la forma en la que el ser humano hace las cosas para hacer las cosas a su manera. Cuando yo entiendo que Jesús quiebra por definitivo la rutina del ser humano para entonces traer su señorío, su gobierno, para traer su forma de hacer las cosas, ahí es donde nosotros como seres humanos comenzamos a experimentar las cosas más lindas y las cosas más bellas que pudimos haber experimentado en nuestras vidas. Cuando le permitimos a Él hacer lo que vaya a hacer. ¿Quién le permitió a Jesús hacer el milagro? No vino el esposo, no vino nadie. Fue un trato madre e hijo. Nada más. Se acabó el vino, pero no me molestes, todavía no es mi tiempo. Hagan lo que Él les diga. Inmediatamente el milagro se comienza a gestar hasta que termina en los labios de aquel que no supo quién lo hizo, pero que estaba siendo partícipe de algo que no había pensado, pero que se estaba gestando. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Para Dios el tiempo es ya, porque Él está interesado en bendecirnos. Yo, Jehová, sé los pensamientos que tengo para con mi pueblo Israel, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que espera usted que pase en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena? ¿Qué es lo que espera que pase cuando todo esto termine y podamos volver al supermercado a comprar sin miedo, podamos montarnos en un bus, podamos ir a trabajar en una nueva normalidad? ¿Qué espera usted que pase? ¿Qué está esperando que pase usted? ¿Qué está esperando usted que suceda en su vida? Dice la Biblia que Él nos creó, que somos hechura suya, creados según Dios desde antes de la fundación del mundo para buenas obras, según las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Dios está pensando en bendecirte. Dios está pensando en acelerar el tiempo para bendecirte a ti por tu fidelidad, por tu lealtad hacia la palabra y por tu obediencia sin cuestionamiento. Así que espera todo lo mejor de parte del cielo, porque cuando Dios se digna y cuando Dios decide decir sí, nadie va a decir que no. Y cuando Dios dice no, nadie puede decir que sí. Porque las puertas que Él abre, nadie las cierra, y las que Él cierra, nadie las abre. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer.
Que el Señor les bendiga y reciban paz en sus hogares. Un abrazo.